en ese empoderamiento de los jóvenes con sus proyectos, creo que hay algo que se necesita fortalecer y es acompañarlos. Es decir, que el joven también pida a su papá, a su mamá, a su tío, a su tía, ¿no? A los que tenemos canas, que los acompañemos en esos emprendimientos, porque nosotros ya hicimos ese camino. En este camino, Ricardo, ¿qué tú sientes que te ha inspirado a ti? ¿Qué te ha inspirado? Si queremos que en Colombia volvamos a tener otros líderes extremistas, que es lo que más me preocupa ahora, que estamos saltando otra vez o de izquierda extrema a derecha extrema, de derecha extrema a extrema izquierda, sin solución a los problemas. Hola a todos y a todas nuestros espectadores de nuestro podcast El Llamado de Shambhala, donde conversamos con personas que han vivido temas que nos inspiren dentro del mundo ambiental y que tal vez nos hagan cambiar un poquito la manera en la que vemos las problemáticas. Bueno, pues para mí esta invitación específicamente es muy bonita porque también es una invitación como de retroalimentación con alguien que ya también me ha invitado a hablar en sus propios espacios, que es Ricardo Lozano. Bueno, pues para los que conocemos de medio ambiente en Colombia, sé que ya saben quién es Ricardo Lozano. Pero bueno, pues él es uno de los principales ambientalistas con los que yo he tenido pues el gusto de poder interactuar. Fue ministro de Ambiente, también fue cónsul en el Reino Unido. De hecho, ahí fue donde nos conocimos con Ricardo. Fue director del IDEAM, que es el Instituto de Meteorología de Colombia, por muchísimos años. Y bueno, pues de verdad que un registro de estar interactuando tanto con comunidades locales como con el mundo multilateral muy grande dentro del medio ambiente. Entonces, pues, Ricardo, un placer estar acá contigo. Daniel, como siempre, para mí es un placer lo mismo hablar contigo, que tú siempre nos estés aterrizando sobre la generación tuya que está pensando. Me interesan muchísimo los jóvenes, soy profesor también en la Universidad de los Andes y como científico y también comunicador, pues me interesa estos espacios y sobre todo dirigidos por ti, pues mucho más. Qué chévere, Ricardo, gracias. Bueno, pues mira, en un principio tal vez me interesa que empecemos por lo que nos acabas de contar y estás bastante interesado en el tema de cómo los jóvenes percibimos toda la problemática ambiental. Ya hablamos un poquito antes de empezar el podcast de eso, pero pues cuéntanos cómo ves que esto está evolucionando, la percepción que tenemos los jóvenes sobre estas problemáticas. Bueno, yo creo que yo trato de ser muy empático, siempre he sido muy empático de niño y siempre estoy tratando de conectarme con todas las generaciones y además soy profesor de universidad. Y cuando estaba en el consulado en Londres me causó bastante impacto cuando ya pudimos salir a la calle, salir a los parques, ver los jóvenes europeos, cómo salían como, no voy a calificar, pero la actitud que lo vi en los parques era que todo lo tiraban al piso. Yo nunca había visto a nadie tirando las cosas, la basura al piso. Y es decir, siempre luchamos en mi casa y en Santander y en Bucaramanga, que es una ciudad limpia y que todo se guarda en el bolsillo y que si tú tomas una botella de agua, algo guardas y lo reusas, lo reciclas. Y además toda la política ambiental venía de Europa y me impactó muchísimo el efecto que tuvo la pandemia sobre los jóvenes en el aislamiento y no sé si era la búsqueda de sus propios escenarios a través del celular y de las redes sociales y al haber salido otra vez al entorno natural, siento que echamos para atrás mucho tiempo, echamos para atrás tantos años y dije, tengo que dedicarme al desarrollo humano otra vez, mirar qué nos pasó, sobre todo qué nos pasó en nuestra salud mental. Creo que el tema de salud mental hoy día es la prioridad de esta generación, de los jóvenes. Además lo están expresando, que eso me encanta porque en mi época nosotros no podíamos expresar que tenía depresión o que tenía ansiedad o que tenía tristeza. Entonces la pandemia también hizo que también saliéramos a expresarlo o que lo sintiéramos desde nosotros mismos y además saliéramos a expresarlo. Entonces muy posiblemente fue eso, esa rabia, no, esa sensación y que obviamente ha ido mejorando otra vez, pero
eso me impactó para que me dedicara más a los jóvenes, empezar a trabajar más con ellos decirles que además sí hay esperanza, o sea, que sí ustedes son la esperanza y que sí son soluciones, que los temas ambientales son de soluciones, los temas ambientales no son de conflictos, los temas ambientales no es de salir a la calle a pelear, los temas ambientales son para buscar la mejor solución y ese es el encanto que tiene la sostenibilidad. Y entonces desde su propio ejercicio que está haciendo el joven, que me encanta que lo haga desde su propio pensamiento como humano, también se enfoque hacia la solución. En eso, Ricardo, ¿cómo crees que esta visión de estar enfocándonos no hacia el problema, sino hacia Mm. la solución, tal vez ha formado algo que tú hayas construido, digamos, cuando eras ministro de Ambiente o Sí, algo que nos quieras comentar? yo siempre, yo te decía ahora que yo siempre me he creído que yo tengo un alma joven, pensamiento joven, ¿no? Ya me doy cuenta que ya los años me han pasado cuando ya no me puedo levantar por la mañana o No, pero caminar. no, no se te notan, no se te Entonces, notan. y te decía a mí que no me quedo quieto. Siempre estoy emprendiendo, siempre estoy haciendo cosas, siempre me estoy reinventando, todos los días me reinvento. Entonces me sorprende ahora que vuelvo a Colombia y entonces monté una cantidad de cosas, podcasts, ahora con el tema del café de mi papá, apoyando a mi papá también con el café, sigo de consultor, de profesor, tengo una fundación, apoyo a muchas otras organizaciones, dicto conferencias, talleres, etc. Entonces, ese espíritu de emprender es el espíritu que todas las generaciones de ustedes deben seguir teniendo y hasta que tengan 90 años. O sea, es decir, eso no se puede perder. Y yo creo que eso es lo que significa ser joven. Significa es tener ese espíritu de crear, crear y de creerse que tiene todas las habilidades para crear. Y eso es lo que he seguido conservando y creo mucho en los jóvenes que están creando muchísimo. Qué bonito, qué bonito. Ahí como para seguir desarrollando este tema de cómo podemos enfocarnos en soluciones y no tanto en problemas, a mí pues definitivamente, y creo que esto es algo que piensa nuestra audiencia y todo el que está ahí ahora preocupado por el tema ambiental, y es que como se ve que cada vez más esto está como que siendo instrumentalizado por ciertos sectores de la sociedad para crear algún tipo de polarización, y creo Mm. que eso habla mucho de como que esta narrativa, si se quiere, como populista de buscar un enemigo de alguna manera. Entonces, pues en general, Ricardo, me interesaría saber tú cómo estás viendo esto, tal vez también tú que tienes una visión, a pesar de que yo sé que tú no eres un político y eso es algo que todo el tiempo lo dices, pero conoces este mundo Sí, mejor que muchos de estaba ahí. nosotros. Claro. Entonces, ¿cómo ves este tema de cómo se está desenvolviendo esta polarización? Bueno, Daniel, gracias. Me hiciste a acordar de algo y es que en ese empoderamiento de los jóvenes con sus proyectos creo que hay algo que se necesita fortalecer y es acompañarlos. Es decir, que el joven también pida a su papá, a su mamá, a su tío, a su tía, ¿no? A los que tenemos canas, que los acompañemos en esos emprendimientos, porque nosotros ya hicimos ese camino. Nosotros ya pasamos por ese camino. Y en los temas de sostenibilidad se repite otra vez, vuelve el loop que forma parte de tu esencia, se repite y se repite y se repite y se repite y ya no queremos volver a repetir los mismos errores. Entonces algo que también siento y es yo creo que el ejercicio que se les dice, ustedes pueden, son poderosos, creo que están solos. Creo que los jóvenes, cuando uno viene a un escenario de jóvenes, yo apenas veo de determinada edad. Yo creo que deberían incluir todas las edades porque es que el de pelo blanco ya pasó por ahí, tiene esa sabiduría, ese conocimiento y eso es lo que me gustaría también seguir viendo en el trabajo que es la búsqueda de las soluciones. Que como lo dije, la experiencia pues te hace que así sea. Y en el tema que me estabas planteando ahora, pues obviamente esa polarización hace que el joven caiga en, en la música del flautista Amelín.
Es decir, llega cualquiera, empieza a tocar su flauta y empiezan los jóvenes detrás a seguir el que toque más duro o inclusive el que toque más bonito. Y no necesariamente el que grite más o el que toque más bonito o el que diga lo que quieren escuchar los jóvenes, no, sino que el que de verdad está planteando una solución y el que de verdad va a garantizarles un futuro. Entonces, eso me preocupa, es un principal riesgo de la humanidad, es la polarización de nuestros líderes y que además que el joven pueda discernir en que le está diciendo la verdad y el que no le está diciendo la verdad. Ahorita se está viendo una crisis terrible en la ciencia. Ya no estamos leyendo científicos, ya no seguimos a científicos, ya no estamos buscando esas verdades y por lo tanto, por eso es que digo que yo creo que hay que unir a todas las edades en este propósito. Ahí volviendo un poquito a algo que mencioné anteriormente y que ahí les voy a desarrollar un poquito de quién es Ricardo, mi interpretación tuya. Y es, pues yo durante mi vida he podido compartir con Ricardo en algunas ocasiones y él siempre dice, es que yo no soy político, yo no soy un político porque pues tú eres una persona que se ha criado completamente mucho más desde el mundo de la ciencia, ¿no? Desde el mundo de la ciencia. Entonces, mi pregunta tal vez es, ¿cómo hacemos para que lleguen a situaciones de poder personas que no sean políticas? Sí, eh, sí, yo creo que este análisis hay que incluirlo dentro de la discusión política. Si queremos que en Colombia volvamos a tener otros líderes extremistas, que es lo que más me preocupa ahora, que estamos saltando otra vez o de izquierda extrema a derecha extrema, de derecha extrema a extrema izquierda, sin solución a los problemas. Porque fíjate que los problemas no se solucionaron. La deforestación sigue creciendo en el Amazonas, la contaminación sigue creciendo, todos los problemas siguen avanzando y fíjate que no tiene nada que ver ni con izquierda ni con derecha. Los temas de sostenibilidad no son políticos, nunca lo han sido. Y el Ministerio de Ambiente, cuando nosotros formamos parte de la creación del ministerio, trabajábamos con pasión, trabajábamos porque creíamos que lo que estábamos haciendo estábamos precisamente planeando una Colombia mejor. Entonces, eso se puede hacer volver, pero siento que de todas maneras el ambiente global, ¿no? A través de las redes sociales hace que hoy día desafortunadamente estemos manifestando palabras extremas, más no palabras basadas en la ciencia, porque la ciencia la gente considera que es aburrida y que la gente considera que no genera likes. Yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer los científicos, yo soy geólogo, es en tiempo más corto hacer un gran trabajo de traducción. Yo estudié también comunicaciones, pocos geólogos estudian comunicaciones, pues todavía no conozco a ninguno, pero o científico que haya estudiado que trate el ejercicio de traducir. Entonces creo que más los científicos tenemos que visibilizarnos más, tenemos que hacer un ejercicio de traducción, de condensar lo que hablamos en palabras muy concretas porque los jóvenes necesitan, y ese es el ritmo, hoy día los jóvenes es el ritmo del planeta. Entonces ahí está el ejercicio si algún científico quiere lanzarse a la política. Pucha, sí, yo no conozco ningún geólogo que esté lanzado en la política. Seguramente habrán, pero bueno, no, Sí. no los ubico. Ahora, cambiando un poquito del tema, Ricardo, tú sabes que lo que estamos nosotros buscando lograr en Shambhala es que esta interpretación que tenemos de cómo podemos ir hacia soluciones ecológicas van hasta también un cambio de paradigma individual, ¿no? De que entendamos que la vida se trata de el cuidado, ¿no? Tener una ética más alineada con eso. Entonces, no puedo dejar de preguntarte, tú, a nivel muy individual, ¿cómo es que vives esto de tu relación con el ambiente, de tu relación con los otros y cómo eso puede trascender en tu identidad como ambientalista? Pues yo crecí en una finca en Santander, en Florida Blanca, Santander. Mi papá tenía una finca cafetera en Florida Blanca, en Malabar, y siempre, y mi papá viene del campo también, por los dos lados de las dos familias, mi mamá es santanderiana, Florida Blanca, mi papá es de Garzón Huila, y los dos vienen del campo. Entonces creo que los dos vienen con un ADN muy claro de que no había que tomar ningún árbol, de que había que proteger la naturaleza. O sea, nosotros nunca nos enseñaron en palabras que había que proteger la naturaleza, sino con hechos. Mi papá, la finca de él siempre es un café bajo sombra, está lleno de árboles, todo es agroforestal,
todo lo que él ha hecho en la finca es bajo árboles. Inclusive vivo orgulloso de que sea la fuente de abastecimiento del acueducto de Bucaramanga y de Florida Blanca. Pero maravilloso porque él desde niño lo entendió y nosotros también lo vimos con él. Entonces, para mí es muy obvio y normal que cuando estudio ciencia o cuando estaba en el ministerio, pues para nosotros proteger la naturaleza sea la esencia de todo. Eso viene de familia, entonces algo importantísimo es que el tema ambiental se transmite, ¿no? De generación en generación y eso es vital. Hoy día la generación de los jóvenes lo tienen muy claro. Eh, y al venirme a Bogotá, porque yo estudié geología en la UIS, al venirme a Bogotá obviamente necesitaba empezar a trabajar, entonces me volví muy urbano. Bogotá es muy urbana, pero me gusta Bogotá también. O sea, me gusta también la vida urbana, no solamente la vida del campo, sino también la urbana. Yo soy todo, a mí me gusta todo. Yo soy pluridiverso, pluricultural, entonces no es que esté feliz en un lado o feliz en el otro, y los retos se me vuelven, tanto para el campo como para la ciudad, importantísimos los temas ambientales. Y ahora quisiera tener un pedacito mío verde aquí en Cundinamarca, donde volver a estar con los animales y volver a estar en contacto contacto con la naturaleza, ya que ahora sí tengo tiempo, ya que no estoy ocupando cargos que ameriten 24/7 de dedicación, entonces voy a estar en ese propósito. ¿Y qué quieres hacer ahí en ese espacio? En ese espacio, respirar. Es Primero que decir, todo. sí, respirar, respiro muy mal. Es un problema que tengo desde cuando yo nací. Yo creo nací como en alerta, entonces tengo una respiración pésima. Eso hace que viva pendiente de todo, de las nubes, de todo lo que pasa en el planeta. Y dije, no, necesito volver a conectarme con la naturaleza, necesito respirar, necesito otra vez empezar a vivir desde el campo y desde ahí comienzo. Y no pretendo nada más, es decir, volver a ser quien soy, volver a sentirme conectado con ella, con la naturaleza y ya, no más. Bueno, pues me encanta que las pretensiones sean sentirse conectado y Mm. únicamente, y pues después verás cómo lo podrás lograr. En ese mismo sentido, Ricardo, bueno, y pues acá aprovecho para hacer una invitación a quienes nos estén escuchando de que también visiten el podcast de Ricardo desde las entrañas. Mm. Ricardo lleva ya, ¿cuántas temporadas llevas ya? Cuatro. 4 temporadas invitando a personas con el objetivo de que inspiren a quienes lo están escuchando a tal vez reconectarse también consigo mismos, Mm. como lo dijo Ricardo, que quiere reconectarse a una tierra. Eh, que Pero además me estaba matando la no conexión, es decir, uno muere por no estar conectado. Me di cuenta de manera muy clara que las grandes enfermedades nuestras físicas provienen de una desconexión con la naturaleza, de una desconexión contigo mismo, de desconexión contigo, con tus hermanos, con tu familia, con tus familiares, con el vecino. Entonces me di cuenta, yo ya soy operado 2 veces de corazón con arritmias y yo dije, pero ¿de dónde viene esa arritmia? Y me di cuenta que venía de eso, de la desconexión. Entonces, y no quiero morirme tan rápido, entonces por eso decidí hacerlo rápido. Por eso tiene la importancia de la conexión y por eso el podcast, porque el podcast trae eso, es conocer las experiencias, la tuya, la de muchas personas que han pasado en ese ejercicio de conexión para poder ayudar a muchas personas a precisamente a sanar y a mejorar su calidad de vida. No, y es que realmente, pues creo que eso es algo que todos podemos sentirnos relacionados, pero escuchar a personas que han transitado una vida de búsqueda de cualquier manera es algo que, pues que sí, como que inspira un montón. En este camino, Ricardo, ¿qué tú sientes que te ha inspirado a ti? Mm. ¿Qué te ha inspirado? Bueno, yo también, algo que no saben en mi hoja de vida, que tú decías, es que también soy Ya, artista. imposible, no Sí. digas. Sí. Entonces también soy pintor, mi mamá es pintora, mi familia pues la mi mamá son artistas, entonces mi papá es ingeniero, pero la mi mamá entonces soy pintor, soy cantante, me gusta el teatro y por eso estudié cine, televisión y periodismo, un poco por ahí era mi camino. Entonces, a mí me inspiró una actriz colombiana que se llama Vicky Hernández. Yo vivía muy frustrado en la universidad cuando estudiaba geología porque a mí no me daban materias de medio ambiente.
ni de conservación del planeta, ni de la tierra, ni los temas sociales, las comunidades. Entonces viví muy frustrado. Entonces decidí empezar a hacer cursos de televisión. Como estudiando geología, empecé a escondidas a estudiar cine y televisión eh, para obligarme a traducir mi lenguaje, pero como admiraba tanto los actores, actrices, todos los personajes de televisión, Vicky Hernández alguna vez fue a la UIS y la busqué y le dije, siendo estudiante de geología, le dije, necesito hablar con usted urgente. Y yo creo que era el corazón que me decía que hablara con ella y ella me escuchó hermosamente, maravilloso, después de una experiencia hermosísima ahí en el teatro y me dijo, ¿qué necesitas, mijo? Entonces yo le dije, como me estoy muriendo, estoy estudiando algo que no estoy feliz. Entonces ella me dijo, escucha tu corazón. Y ya. Entonces, escuchar el corazón, eso fue lo que he hecho. Hasta ahora he seguido mi corazón. Entonces, terminé mi carrera el año, agarré mi moral y escuché mi corazón y me vine. Hace 31 años para Bogotá, siguiendo el corazón, me vine a estudiar periodismo, no me importó comenzar de cero. Y ahí se creó el ministerio y ahí comencé siguiendo el corazón. Y cuando uno sigue el corazón, escoge el camino más difícil. Realmente es el camino en el que tú empiezas a construir tu propio camino. O sea, es decir, no es el camino de nadie, sino es tu corazón que te dice, tienes que seguir por acá, tienes que ir por acá. Entonces, por lo tanto, nunca vi que fuera tan duro. Nunca, nunca lo vi porque yo decía, el corazón me dice, usted quiere ser periodista, pero tú puedes creer que como yo era ingeniero, venía de escuela de geología, entonces nosotros los ingenieros en la UIS en esa época no había computadores, nosotros mandábamos pasar a hacer los trabajos escritos, porque nosotros éramos cálculos y números. Y yo imagínate que me había matriculado en una escuela de periodismo sin saber escribir. Y a mí no me importó. Y a mí no me importó. Y en el primer taller de periodismo dice el profesor, empiecen, redacten una crónica. Y yo, ¿cuál crónica? Entonces, ¿Pero crónicas con tilde en la O? ¿O ¿y cómo se prende esto? ¿Cómo se prende el computador? Entonces me tocó empezar a escribir, aprender a escribir ese día, a leer sobre filosofía. Yo nunca había leído sobre filosofía, macroeconomía, derecho, derecho constitucional. Era con García Márquez. El maestro García Márquez acababa de crear el posgrado de periodismo en los Andes y el Wow. nivel era altísimo. Venían periodistas de Miami Herald, del New York Times, del País, de Madrid. Y yo, imagínese, y yo ahí como geólogo en la mitad de una cantidad de periodistas. Entonces, pero mi corazón me decía que era por ahí. Y fíjate que luego como periodista entré al Ministerio de Ambiente. O sea, hice un camino completamente diferentísimo a todos. Al que sí, normalmente. De hecho, ahorita que estaba hace poquito hablando con otro amigo ambientalista sobre todo este tema de la ansiedad climática, y era como, venga, ¿cómo podemos tener métodos que nos puedan permitir salir de eso? Y esto que me comentas de escuche su Mm, corazón, guíese hacia lo que le está diciendo su mm. Sí, intuición sí, emocional, emocional. que es lo mejor, eso creo que es una muy buena respuesta. Y Sí, y es la respuesta, y sabes que yo no pensé que fuera, es decir, no me imaginé que me fuera, o sea, que me tocara tan duro, porque me tocó solo en Bogotá. Mi gran amigo Germán Vázquez, que fue el que me recibió, compañero de la universidad, me ofreció el cuarto de la plancha que él tenía. Yo dormí varios tiempos en el cuarto de la plancha con él. Yo tenía clarísimo que yo quería ser periodista y que mi fuerza, todo lo que yo tenía adentro era hacia eso. Y fíjate, y ahí se creó el Ministerio de Ambiente. Entonces, porque como yo era periodista, yo quería saber sobre el impacto social sobre las comunidades en los proyectos que habían de económicos, sí, sobre sí, las sí. comunidades y los indígenas. Y entonces la ministra Cecilia López fue la que le tocó la convocatoria del ministerio. Y ella me entrevistó y me dijo, usted es geólogo, usted no es periodista, se me viene a trabajar en licencias. Y empecé a hacer consultas previas y empecé a trabajar con comunidades indígenas desde consultas en el ministerio. Y yo feliz porque pude integrar. A mí nadie me había dicho que como periodista usted podía trabajar en el Ministerio de Ambiente. Entonces, así lo hice y ahí seguí mi camino. Qué Mm. chévere, qué chévere. De hecho, también nosotros tenemos otra cosa que nos une relativamente con Ricardo y es que una de las lugares donde él hizo sus consultas previas fue en Baupés, Mm. trabajando con unas comunidades indígenas con las que yo Sí. actualmente trabajo, con todo el tema de Saving de Amazon. Mm. Ven, Ricardo, hablando un poquito también de este camino que tú has transitado en el Ministerio de Ambiente y en estas distintas instituciones, te he escuchado hablar y me parece muy interesante y me gustaría que articularas un poquito más
sobre la necesidad de que ahora habla mucho la gente de descolonizar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, tú estuviste dando una charla en una conferencia que yo Mm, organicé ahí en Cali durante la COP, donde tú decías, es que tenemos que volver a entender que el conocimiento de nosotros, de nuestras raíces, mm, debe ser valioso y que ujú. nosotros no necesariamente somos como los enemigos del ambiente, como en, digamos, en los países del sur global que quieren que nosotros seamos. Entonces, me encantaría, Ricardo, si puedes articular un poquito sobre eso. Sí, por ejemplo, Europa, las grandes conquistas de Europa, la conquista era para ellos, ese término es de ellos. Es decir, si tú miras por qué Humboldt fue famoso, pues Humboldt fue famoso porque esos secretos de naturaleza, ¿quién se los dio a Humboldt? ¿Quién? ¿Quién crees? A él. Pues yo diría Cuando los llevaba a Europa. Pues las nosotros, las comunidades, comunidades claro, nuestras, los caribes. sí. Entonces, ¿por qué el reconocimiento no es para los caribes? Porque el reconocimiento es para los europeos que vinieron a escuchar lo que le decían a la gente nuestra y se la llevaban a Europa. Y allá los reconocimientos los decían en Europa. Y entonces ellos son los civilizados. Ellos son los civilizados. ¿Quién le dijo los secretos de la naturaleza a los civilizados? Pues nosotros. Las civilizadas somos realmente nosotros. ¿No? Entonces es lo que yo digo. Es decir, y fíjate lo que te mostraba, la vasija calima y de la cultura malagana en Palmira, que en una sola vasija de agua representa todo lo que nosotros los humanos tenemos que hacer. Viste las casitas muy bien puestas en las orillas de los ríos, respetando las cuencas, la orilla de los ríos, los bosques, basado en la naturaleza. Este cuento de la basada naturaleza se lo dijimos nosotros hace 3.000 años a los europeos. Entonces, pero fuimos nosotros, los caribes. Entonces es muy sencillo. Te lo decía porque en la COP16 mucha gente me contrataba para decirme, cuéntele usted a los europeos cómo es que vamos a incluir la naturaleza en su actividad económica. Y yo le, pero si aquí es donde lo incluimos siempre, Mm. siempre lo hemos hecho. Los indígenas siempre han cultivado debajo de los árboles, debajo de los 12 de los árboles, siempre. Entonces ahora le llamamos agroforestal, le llamamos pastoril, ¿no? Pastoreo siempre lo han hecho las comunidades bajo los árboles. Entonces, es eso, es muy sencillo, es verlos, es aprender de nosotros mismos, sentirnos orgullosos de eso y contarle al planeta. Mm. Sí, no, y claro, pero también tiene como muchísimas distintas dimensiones, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, esta idea de también algo que hemos hablado en ciertas ocasiones, que la cooperación internacional entienda que nosotros somos como los malos en ciertas actividades que podemos llegar a estar haciendo, cuando no es así. Como tú me has dicho también, hey, Sí, es que ustedes llevan haciéndolo toda la vida y si acaso ustedes fueron los que nos enseñaron. nos enseñaron. Sí. Entonces, por ejemplo, me parece tan Eh, injusto el tema de ahora la certificación de no tumbar un solo árbol para los cultivos que vamos a exportar a Europa. Pero ¿quién nos enseñó a tumbar los árboles para cultivar? La misma comunidad europea. sí. Entonces, es el modelo europeo. Entonces, por eso yo les decía a ellos, denos un tiempo, un plazo, una transición. Nos dieron este año de transición para ese certificado, pero obviamente es muy importante que se entienda que inclusive que el modelo de desarrollo económico es un modelo global. No es un modelo de los colombianos, no es culpa de los que estamos en el Amazonas solamente, es culpa de toda Europa, es culpa de Norteamérica. ¿Qué está pasando con los bosques de Norteamérica? Fíjate todos los desastres que están ocurriendo en Norteamérica. Nadie mira lo que están haciendo cada uno de los países desarrollados en sus propios territorios, no lo que hacemos nosotros en el Amazonas, en sus propios territorios, en la propia Europa, en la propia Norteamérica. Desafortunadamente, ahora estamos viviendo un problema peor, que es el rompimiento del multilateralismo y que ahora cada uno se mira a su ombligo, entonces como diciendo, no me mire a mí, no me critique, yo sigo, voy a seguir tumbando, voy a seguir acabando mis bosques, vamos a ver las consecuencias que van a seguir teniendo cada uno de ellos. Ahí, Ricardo, específicamente sobre este tema del rompimiento del multilateralismo, pues a pesar de eso vemos que en la conferencia marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y en la biodiversidad estamos igual cada vez apuntando a objetivos de financiación mayores, aunque no suficientes. ¿Cómo ves tú esta como conversación entre, venga, todos los países están dando menos dinero en cooperación internacional, pero al mismo tiempo se supone que tenemos objetivos más ambiciosos? Yo creo que es, Daniel, eso es una reflexión propia, yo creo que es la oportunidad de la cooperación sur-sur. O sea, nosotros no necesitamos de los países desarrollados para lo que tenemos que hacer.
No, nosotros podemos cooperar perfectamente con todos los países africanos, podemos cooperar con los países del Caribe, por ejemplo. Yo me Sí. acuerdo que en el IDEAM nosotros dábamos cursos a todos los países del Caribe en hidrología, en meteorología, y los dictaba el IDEAM de Colombia, a Bahamas, a Jamaica, a Cuba, entre todos hacíamos eso. Ahí tenemos que volver a eso. Eso lo sacamos no sé en qué momento, pensando que es que solamente Estados Unidos puede dar plata, o solamente Alemania, o solamente Reino Unido. No, al revés, entre nosotros, entre los iguales, son los que tenemos que seguir cooperando. Por fin mirarnos como cuencas, ¿no? Amazónicas, los países amazónicos podemos perfectamente solos avanzar en nuestros propios propósitos. Entre asiáticos y entre cada uno de ellos, todas las experiencias son válidas de sur a sur. Sí, sabes, yo también que agregaría que alguna vez alguien me dijo que en América Latina nosotros tenemos muy intuitivamente, ya totalmente claro, digamos, una idea de que la Tierra está viva, digamos. Mm, Podemos tener distintos pensamientos filosóficos o sí. religiosos, lo que sea, pero a pesar de que pensamos diferente, nosotros pensamos la Tierra está viva, y uno dice, sí, como que eso es intuitivo para mí. En cambio, cuando tú vas, por ejemplo, a Europa, eso es mucho más difícil de ellos entender. Y eso es porque, pues, por nuestras propias raíces, a pesar de que a veces no sea tan evidente, definitivamente los países del sur tenemos muchas más posibilidades de reconectarnos con estos ciclos vitales de la Tierra, y eso creo que es algo muy importante de lo que tenemos que hablar más y más y más. Ricardo, bueno, ya como un poquito pensando en cerrar este espacio tan bonito, quisiera preguntarte, a pesar de que ya ha sido algo que has más o menos planteado a través de este podcast, ¿cómo tú sientes que podemos reconectarnos con la Tierra? Mm. Mira, escuchándote me hiciste acordar de algo que también con Josefina Klinger Ujú, en el claro. Pacífico colombiano, en Nuquí. Alguna vez estuve con ella viendo la experiencia, estábamos con europeos y querían todos ver las ballenas. Y ella me decía en secreto, y había unas discusiones entre ellos, y ella me decía en secreto, las ballenas no van a salir. Las ballenas no van a salir, no van a salir. Si siguen discutiendo, las ballenas no van a salir. Porque no entendemos que estamos conectados. Todos estamos conectados. Todos los seres estamos conectados, incluso con las plantas, estamos todo el tiempo conectados. Y no salieron. Y fuimos al lado, y cuando volvimos, volvió y me dijo, por favor trata de decirles que silencio, silencio, silencio. Entonces de vuelta yo les dije, da, da, da. Y hubo un silencio tan bello que las ballenas salieron. O sea, es decir, desde cuando nosotros no empecemos a respirar de manera individual, cada ser individual, ¿no? Empecemos a reconectarnos con nosotros mismos. Sabes también que es importante a proteger tu paz interior, Sí, cada total. uno, pero individual. Si tú vas en una lancha y todo el mundo está de mal genio, tú no tienes por qué engancharte también con eso. Tienes que proteger tu paz interior, empezar a ser consciente de tu paz interior, cómo eso se está afectando, y cómo cuando comienza por ti, tú lo vas a transmitir a los demás. Entonces yo creo que ahí está primero esa conexión contigo, es lo más difícil. A nosotros nos enseñaron a los humanos a amarnos a nosotros mismos. Inclusive Jesús lo dijo, si tú miras es lo más difícil de lo que Jesús ha hecho, y es respirar. Jesús meditaba, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder conectarnos con los demás, y la otra persona lo va a sentir. Va a sentir cuando yo esté conectado conmigo, la otra persona lo va a sentir, y vamos a sentir ese amor, esa energía. Así que comienza eso. Y consciente, yo le decía a Josefina, hagamos acá en Nuquí un encuentro, que vengan los europeos, y acá con mucho gusto nosotros podemos hacer un centro de sanación también para las culturas que están tan bombardeadas con tantos estímulos en las redes sociales y adicciones. Aquí perfectamente podemos respirar y conectarnos con la naturaleza, y podemos otra vez sanarlo al planeta. Sí, sí, sabes también que me haces pensar, necesitamos cada vez más de estos centros de sanación, pero Ujú. también Y urbanos, perdón, y ¿no? tú lo tienes, ¿no? Eso tú lo haces, ¿no? Sí, Chambala es sí, eso, ¿o no? eso es lo que hacemos. De hecho, acá aprovecho que acá en este otro lado tengo a Juliana Costa al frente mío, que se dedica a ayudar a esa sanación todas las semanas con distintos eventos y actividades que hacemos. Eh, Ahora hablamos, Julián. sí, mucho que hablar, Juli. Sí. Pero bueno, Ricardo, yo pues lamentablemente hemos llegado a el final de esta hermosa conversación.
creo que, ¿qué me queda a mí? La importancia fundamental de que transitemos procesos individuales de sanación, ¿no? Que también, pero también, a nuestro parecer, que entendamos que la sanación también es colectiva, porque también estamos viviendo Colectivo. muchos temas colectivos que, pues, que se están repitiendo, que podemos ver que lo que está sucediendo en Colombia está sucediendo en otros lugares del mundo y Mm. etcétera. Y pues agradecerte, obviamente por estar acá, pero pues sobre todo por creo que ser una parte de esa sanación que necesita nuestro mundo. Entonces, no sé, Ricardo, de despedida, ¿qué nos quieras decir? Te agradezco mucho. No, que gracias, gracias a ti, solamente agradecimientos. También en Cali tuvimos la oportunidad de estar en los colegios de Cali y con desde niños a jóvenes y cualquier edad. Tú también escuchando a los demás y otra cosa es escuchar. Escuchar es Sí, muy importante, es muy poderoso. Y como lo digo en el podcast, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Muchas veces tú no tienes el consejo ni la palabra para decirlo, pero cuando tú permites que el otro se exprese, que el otro lo haga desde su alma, desde sus entrañas, el otro va entendiendo y el otro, inclusive el que lo está expresando, también va encontrando su propia solución para sí mismo y va sanando a sí mismo también. Entonces, gracias por eso, gracias por también tú estar siempre al lado nuestro en ese proceso de sanación. qué lindo. Gracias, Gracias, Daniel. Ricardo. Gracias. Y bueno, gracias también a todos ustedes por habernos escuchado. Les invitamos a que compartan este podcast, también que miren y compartan el podcast de Ricardo desde las entrañas. Bueno, este también en Instagram, lo pueden ver también en YouTube, enviárselo a las personas que lo deseen. El llamado de Shambhala, el nombre, el llamado de Shambhala también viene porque estamos en un llamado de ver cómo podemos transformar nuestra conciencia. Y bueno, estamos buscando esto desde Shambhala. Les agradecemos mucho. Gran abrazo.